Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, pero antes que todo, pues en el video anterior les estuve mencionando que la información la tomé de una tesis muy interesante y pues acá quiero hacer alusión o citar esa tesis por si de pronto alguna de las personas quiere investigar un poco sobre la moda y el estilismo infantil. Se llama así, Moda y Estilismo Infantil, y la autora fue Ana Isabel Aguilar Arias. Importante pues uno dar crédito a la información de las investigaciones de los trabajos de grados que han existido. Entonces, por eso pues hago esta pequeña introducción dándole pues el crédito que se merece a la niña del cual yo pude guiarme para tomar parte de la información. Bueno, continuando con la temática, estamos en el curso de ropa infantil y pues lo siguiente que debemos aprender es con relación a la toma de medidas para ropa infantil, ¿cierto? Pero antes que esto, pues tenemos que tener clara una información antes de entrar en materia. Más que todo, tenemos que tener en claro que desde que un niño nace, lo que es su peso y su medida son los que van a determinar su talla, ¿sí? Y es así que, y así pues se va calculando por trimestres hasta que cumple el primer año de vida. Lo que son las tallas de los bebés, hasta lo que son los 2 o 3 años, se marcan por meses. Y esto se determinan por la altura que tenga el niño. A partir de los 3 años, la talla se relaciona con lo que es la edad y la estatura, hasta que cumplen 16 años o superan la altura de 160 centímetros. Las tablas de medidas siempre son orientativas. Estas se basan más que todo en la generalidad, en la medida de niños o de niñas con diferentes, o sea, que vivan en diferentes zonas geográficas y pues obviamente diferentes etnias. También según el tipo de alimentación o la genética, pues estas medidas pueden variar en unos centímetros, ¿sí? Como así, de pronto los niños de Colombia, un niño por lo menos de 1 año, no va a ser igual que un niño, por decir, Norteamérica o inclusive de la zona de África o de la zona de Asia, sí, porque la alimentación es diferente, la fisionomía es diferente e inclusive la etnia es diferente. Entonces, normalmente se maneja un estándar, no vamos a decir de pronto de que un niño acá de un año allá parece un niño de 5 años, no, pero sí puede que exista alguna variación según el tipo de alimentación o la zona geográfica donde este niño pertenezca. Bueno, la toma de medidas de los niños y de las niñas determinará como tal el ajuste que necesitan las prendas mientras se realizan los patrones. Estos se cosen o a la hora de comprárselas, pues con respecto a las tablas establecidas se hacen las respectivas correcciones, ¿sí? Si una medida se encuentra en el medio de dos valores, es decir, entre dos tallas, debemos adjudicarle la talla del valor más alto. Es decir, que si de pronto yo le tomé las medidas a mi niño y mi niño tiene, por decir, 5 años, y nos dimos cuenta que al tomar las medidas no tiene la fisionomía de un niño de 5 años, sino como si tuviera 5 años y medio, porque está entre 6 y 5, un ejemplo, se debe adjudicar la medida más, el valor de talla mayor, ¿sí? Porque como los niños crecen y seguramente alcancen esa medida, pues con más facilidad. Además, a la hora de hacerles la ropa es más sencillo pues, y más práctico ajustar las prendas, mermando pues que teniendo que aumentar, ¿sí? O sea, es mucho más viable comprar una prenda más grande para poder hacer respectivo ajuste que hacerle aumento. Entonces, es mejor que si de pronto su niño se encuentra como en una medida en la mitad, un ejemplo, usted puede adjudicarle la talla más grande, porque como ellos van a tomar esa estatura pronto, porque los niños evolucionan físicamente más rápido que los adultos, pues no habría ningún tipo de inconveniente. Bueno, para nosotros poder empezar a realizar lo que son los moldes, tenemos primero que conocer un término que se conoce como siglas. ¿Qué es la sigla? De pronto ustedes han escuchado un poco sobre ese término. El concepto que podemos encontrar es que las siglas son las letras iniciales de una institución, organización o concepto que sirven para abreviar. Por ejemplo, ISR, que significa Impuesto sobre Renta. Un ejemplo podemos encontrar también ACNUR, ACNUR, que significa Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Podemos ver otro ejemplo que es AMCP, que significa Asociación Mexicana de Contadores Públicos. ¿Esto por qué se los menciono? Porque en confección también manejamos las siglas para las medidas. Esto con el objetivo de facilitar y pues simplificar un poco más la teoría cuando la empecemos a dar.
Para ropa infantil, las mismas medidas, se toman la mayoría de las medidas similares a la de adulto, pero hay unos que se omiten, por lo que les comentaba. La ropa, los niños, la fisionomía o el físico de los niños no están desarrollados, o sea, desarrollados en el sentido de que los niños no tienen senos, de pronto no tienen las caderas tan prominentes, puede que de pronto encontremos alguno con colita bastante o con abdomen, pero normalmente ellos son bastante cilíndricos, no tienen la cintura marcada, sino que son más rectos. Entonces, por tal razón, medidas como la separación de busto, como contorno de busto se omiten porque los niños no tienen estas partes de su cuerpo y por tal razón esas medidas se simplifican un poco. ¿Qué medidas podemos encontrar para la toma de medidas de ropa infantil? La primera es la del contorno de cuello, ancho de espalda es la segunda, ancho de hombro, contorno de pecho, largo de talle, contorno de cintura, contorno de cadera, largo de manga corta, largo de manga larga, largo de pantalón, largo de falda, largo de vestido, largo de pie, contorno de cabeza, contorno de puño, altura de cadera o largo de cadera, largo de camisa, largo de blusa. Esto diciéndole, digamos que los nombres generalmente, pero ahora les voy a explicar cómo se toman cada una de estas medidas. Bueno, en este punto es muy importante que empecemos a asociar lo que son las siglas. ¿Por qué? Porque las siglas nos van a facilitar mucho el trabajo. Por ejemplo, lo que les mencionaba acá, la primera medida, que es contorno de cuello. La sigla de contorno de cuello es C y CU, o sea, C de contorno, CU de cuello. Nos vamos a ir dando cuenta que las siglas no significan nada diferente a lo que simboliza como tal la palabra. Por ejemplo, acá vemos el de ancho de espalda. A, que es para la palabra ancho, y E, que es para la palabra espalda. Hay muchas medidas que tenemos que ir, o sea, que empezamos a deducir apenas las leemos, porque empezamos a deducir ciertas iniciales. Cuando yo les hablaba en el video de los tipos de medidas, yo les decía que hay unas medidas que son de contorno. Recuerden, cuando escuchamos la palabra contorno, quiere decir alrededor de, y esas medidas nos ayudan como a identificar cómo podría estarse tomando, pero es algo que vamos a ir desarrollando con el tiempo. Entonces, aquí tenemos el listado de medidas estándar que se requiere para hacer ropa infantil, pero entonces ahora vamos a empezar a aprender a tomar esas medidas y a desglosarlas. Acá les muestro inicialmente para que vayan aprendiendo cómo se desglosan estas siglas, ¿sí? O sea, la idea es que usted con el tiempo me aprenda a utilizar nada más las siglas. O sea, no me vaya a poner contorno de cuello, sino que me pone CCU. Si no me ponga ancho de espalda, sino AE, de A de ancho, E de espalda. En ancho de hombro, no me ponga ancho de hombro, sino AH. Contorno de pecho, C de contorno, PE de pecho. Largo de talle, L de largo, talle de talle. Acá se coloca talle normal. De hecho, en uno de los moldes, no le va a salir como largo de talle, sino como talle. Cuando usted escuchen el término talle, pues ustedes asocian la misma medida. Vamos a encontrar otra medida que se llama contorno de cintura, C de contorno, C de cintura. Otra medida que es CK es contorno de cadera. Usted aquí me dirá, profe, pero ¿por qué usted pone cadera con K si cadera se escribe con C? Lo que pasa es que como nosotros tenemos otra medida que es contorno de cintura, que también es con C, perdón, en confección la cadera la escribimos con la letra K para poderla diferenciar de la cintura. Entonces, haciendo de pronto un pequeño ejercicio, si nosotros escuchamos la palabra contorno de cadera, automáticamente podríamos decir que es una medida que va alrededor de la cadera, porque es una medida que es de contorno, ¿sí? Bueno, continuando con las siglas, podemos encontrar la sigla que es LMC, que significa largo de manga corta. ¿Sí ven? O sea, la palabra no es, la sigla no es diferente a lo que significa el nombre de la medida. LML, acá también podríamos deducir largo de manga larga. LP, L de largo, P de pantalón. LF, L de largo, F de falda. LB, la L de largo, B de vestido. L pie, L de largo, pie de pie. C cap, C de contorno, CAB de cabeza. CPU, C contorno, PU de puño. ALK, AL de altura, K de cadera. Recuerden lo que les decía de la cadera. Fíjense que acá la cadera no la estamos poniendo con C,
sino que la estamos poniendo con K para poderla diferenciar de la cintura. En algunos libros ustedes no lo van a conseguir como altura de cadera, sino como largo de cadera. Entonces, por eso les hago aquí como la pequeña aclaración. Vamos a encontrar otra sigla que es LCA, que significa L de largo, CA de camisa. Y L blue, que es L de largo, BLU o blue de blusa. ¿Sí ven? O sea, la sigla como tal no representa nada diferente a lo que como tal es la medida. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar entonces a la toma de medidas como tal. La medida de contorno de cuello es una medida que, como su nombre lo indica, es que va alrededor del cuello del niño. Es decir, yo empiezo en la ollita o un huequito que nosotros tenemos aquí en el cuello, pasando el metro alrededor del cuello y finalizando en el mismo punto, ¿sí? Esta medida no puede quedar muy apretada ni tampoco muy floja, porque esto va a determinar el, el contorno que va a tener exactamente el escote de la prenda. Acá nuevamente tenemos el repaso, CCU, que es C de contorno, CU de cuello. Que si nosotros lo queremos pasar acá, podemos decir, bueno, o sea, esta es la medida de contorno de cuello, CCU. Podemos buscar cuál es la medida de contorno de cuello y ubicar dónde va la sigla respectiva a esa medida. Ese ejercicio se lo voy a dejar para que ustedes lo hagan. Por eso que es muy importante que le presten mucha atención a este video. Van a ver más medidas que las que van a tener en este ejercicio con el objetivo pues que ustedes aprendan a identificarlas más rápido. Bueno, otra medida que encontramos es la medida de ancho de espalda. Como su nombre lo indica, es una medida de ancho y pues se toma en la espalda. Esta medida va entrando un poquito en la axila del niño, pero no hasta adentro, sino un poquitico como para determinar dónde va a empezar la sisa, pasando por la parte más protuberante de la espalda y finalizando en el mismo punto, pero del otro lado. De esta forma se toma la medida de ancho de espalda. La otra medida es la medida de ancho de hombro. Como su nombre lo indica, es una medida va a lo ancho y que va a la altura de los hombros. Nosotros en nuestros brazos, en el hombro precisamente, tenemos un huesito. Les invito a que se toquen el huesito ahora mismo. Un huesito que tienen que es por donde debería pasar la blusa de las camisetas. En ese huesito ponemos nuestro metro, pasando por la espalda y la parte que más alta de la espalda y finalizando en el otro huesito del hombro. O sea, el huesito debería quedar aquí donde el muchacho tiene la mano. ¿Ya? O sea, es importante, usted toque el hombro y se va a dar cuenta que ahí tiene un huesito que es donde debería ir lo que es la sisa de la prenda. La sisa o el inicio de la manga. ¿Ya? Otra medida es la medida de contorno de pecho, como su nombre lo indica, es una medida de contorno, es decir, que va alrededor de algo. ¿Sería alrededor de qué? Alrededor del pecho. Es decir, que yo voy a tomar el metro, lo voy a pasar alrededor del pechito del niño, la parte que más sobresalga, y en el mismo punto donde empecé, finalizo el metro para tomar la medida, así como nos están mostrando las dos imágenes. Esta medida no puede quedar muy apretada, pues porque los niños no están acostumbrados o no es preferible que anden con camisetas muy ajustadas. ¿Sí? Bueno, aquí podemos repasar un poco las siglas CPE, C de contorno, PE de pecho. ¿Sí? Y acá ancho de hombro, A de ancho, H de hombro. Bueno, otra medida bastante importante en la ropa infantil es la medida de largo de talle. En algunos moldes lo van a conseguir nada más como talle, pero es exactamente la misma medida. El largo de talle básicamente es una medida que a nosotros nos va a indicar dónde empieza la camiseta y dónde está con relación al inicio de la camiseta la cintura. Acá podemos ver el ejemplo. Se ubica el metro en la parte más alta del hombro, justamente en el ángulo donde finaliza el cuello y empieza el hombro. En ese punto pongo mi metro y paso mi cinta hasta la altura de la cintura. ¿Yo cómo sé cuál es la altura de la cintura de un niño? En los niños, por ellos, pues ser más cilíndrico, la cintura está alrededor del ombligo. Entonces, ¿qué les recomendaría? Que ustedes le amarren una cintica a la altura de la cintura del niño, una cinta a otro, o una cuerdita, para que sepan exactamente a dónde llegar cuando estén tomando la medida de talle. Esta medida a los niños se les puede tomar tanto en el lado de la espalda como en la parte frontal. Y esto pues nos va a ayudar a identificar justamente dónde está la cintura del niño. Ahí está la sigla L de largo, talle, pues es talle. Otra medida es la medida de contorno de cintura. Esta medida
como les estaba indicando, se toma alrededor de la cintura del niño, no tan ajustada, tampoco tan ancha, pues para que ellos puedan tener movilidad. Y la sigla es C de contorno, C de cintura. Ya esto nos ayuda a identificar cuál es el inicio de las prendas inferiores, como son las pantalonetas, las falditas, los pantalones, etcétera. Otra medida es la medida de contorno de cadera. Esta medida se toma en la parte más protuberante de la cola del niño. La cadera, piensan que quedan en los huesitos que tenemos en la parte frontal, pero no. La cadera queda a la altura del contorno o la parte que más sobresale de la cola. En este punto nosotros podemos poner al niño de lateral y en la parte donde más le sobresalga la colita, ahí le ponemos el metro y le ponemos el metro alrededor para poder medir cuánto tiene de contorno el niño de cadera. ¿Sí? Esta medida es muy importante porque es una de las medidas más anchas y si no se tiene en cuenta y si no, puede que hagamos prendas muy angostas, ¿sí? La sigla, como les había comentado, es C de contorno, K de cadera, porque en confección la cadera se escribe con la letra K o se identifica con la letra K. Entonces, a este punto espero que estemos todos claros con la información. Recuerden que cuando escuchemos una medida que sea contorno de, es porque es una medida que va alrededor del cuerpo. Que si yo digo contorno de cadera, es porque es una medida que va alrededor de la cadera. ¿Y dónde queda la cadera del niño? En la parte donde más sobresalga la colita. ¿Sí? Otra medida es la medida de largo de manga corta. Bueno, esta medida la voy a resumir en una sola. En sí es largo de manga, ¿sí? Pero nosotros lo llamamos o manga corta o manga larga según el largo que yo le dé a la manga que quiero según el diseño, ¿sí? Entonces, para yo tomar cualquier medida de manga, yo tengo que empezar en el mismo huesito que les mencioné. ¿Se acuerdan del huesito donde les dije que empezaba la manga? En ese huesito, flexionando el brazo del niño, pasando el metro por la parte del codo y finalizando en el huesito de la muñeca. ¿Por qué hay que flexionar el brazo? Porque el brazo estando flexionado, pues flexionado, nos va a ayudar a de pronto abarcar todo ese espacio que se requiere. Porque a veces algunas personas toman la medida con el brazo recto y lo que hacen es que de pronto cuando quieren flexionar el brazo, la manga les queda muchísimo más corta, ¿sí? Entonces, resumiendo, empezamos en el huesito que tenemos en el hombro, pasando por el codo, finalizando en el hueso de la muñeca, ¿sí? Si es manga larga, pero si es manga corta u otro largo, pues se llega hasta el largo deseado. Acá les estoy mostrando unos ejemplos de los largos de manga que existen, que está la manga cero, que es dejar la sisa sola, manga mini, manga corta baja, manga al codo, manga 3/4, manga larga, ¿sí? Por eso que les decía que de pronto les voy a explicar las dos medidas de un solo golpe. Acá pues es la misma medida básicamente, solo de que se enfoca específicamente en tomar la medida de manga larga, pero ya sabemos que manga corta pueden abarcar muchas más y pues eso ya es más relativo. Usted puede poner largo de manga nada más o LM como sigla y listo, ya. Pero de pronto por si de pronto quería diferenciar el largo de manga corta con el largo de manga larga, es cuestión de agregarle la C si es en corta y en manga larga agregarle lo que es la L de la palabra larga. Bueno, otra medida es la medida de largo de pantalón, que recuerden que yo les estaba diciendo que los pantalones empiezan desde la cintura. Nos vamos a ubicar en el mismo punto de la cintura y vamos a dar el largo deseado. Miren que acá están midiendo como una pantaloneta y acá lo están midiendo como un pantaloncito largo. Entonces, por eso es que es importante amarrar la cintica alrededor del ombligo y desde ese punto voy a saber el largo exacto que quiero para la pantaloneta o el pantalón de mi niño. Otra medida, la medida de largo de falda, el mismo procedimiento, solo de que normalmente en pantalón pues se le puede tomar a niña y niño y pues como acá no es común que los niños utilicen falda, pues el largo de falda en Colombia por lo menos se le toma nada más a las niñas, pero es el mismo procedimiento porque empiezan en el mismo sitio que es la cintura y el largo es el largo deseado. Bueno, otra medida es la medida de largo de vestido. Esta medida se toma en la parte más alta, lo que yo les decía, donde finaliza el ángulo del cuello con el hombro en ese punto y dando el largo deseado. Personalmente yo les voy a enseñar a ustedes que yo estas medidas, yo simplemente las uno, es decir, yo normalmente
tomo la medida del talle y le sumo el largo de falda porque así la medida es más exacta. Porque a veces tomamos el largo y entonces adelante no le queda tan bien. O sea, suele suceder. Entonces, yo personalmente, yo les recomendaría que trabajen uniendo las dos medidas. Es decir, la medida de talle más el largo de falda o el largo de la prenda que usted le vaya, o el largo, pues hasta donde usted quiera llegar, exacto. Pero si de pronto usted quiere tomar el largo completo, pues puede hacerlo. En niños no hay mucho problema porque como les decía, ellos son cilíndricos, pero en adultos sí es ideal tomar hasta la cintura y sumarle el largo a la falda, ¿vale? Pero en este caso en niños sí podemos tomar la medida completa, ¿ya? Ya saben, en el ángulo donde finaliza el cuello y empieza el hombro hasta el largo deseado. Otra medida es el largo de pie. Ya esta medida más que todo se utilizan para los bebés, para las pijamitas, que quieran, pues los niños no tienen los piececitos expuestos. Esta medida se toma, aquí como les estoy indicando, desde el dedo gordo hasta la punta del talón. Porque si lo tomamos recto, pues el dedo gordo o el espacio del dedo gordo nos está abarcando. ¿Ya? Entonces de esta forma se toma la medida de largo de pie. La sigla cuál es L de largo, P y E de pie. Lo mismo. Otra medida es la medida de contorno de cabeza. Esta medida también la utilizan mucho para bebés, para el tema de los gorritos, etcétera. Esta medida se empieza precisamente en la zona de la frente, arriba de las cejas, pasando por la parte alta de las orejas y pasando en la parte más sobresaliente en la cabeza, en la parte de atrás de la cabeza. Se da la vuelta y se finaliza en el mismo punto. De esta forma se toma la medida de contorno de cabeza. Sigla C de contorno, CAB de cabeza. Otra medida muy importante es la medida de contorno de puño. Como su nombre lo indica, es una medida que va alrededor del puño. ¿Y el puño cuál es? La gente piensa pues que el puño es la muñeca, pero el puño realmente es alrededor de los nudillos. Hay dos formas. Pueden tomarlo con la mano abierta aquí como les estoy mostrando, pasando por los nudillos, o también pueden pedirle al niño que empuñe la mano y alrededor de los nudillos con la mano empuñada también se puede tomar la medida de contorno de puño. La sigla es C de contorno, PU de puño. Otra medida es la medida de altura de cadera o largo de cadera en su defecto. Esta medida nos va a ayudar a identificar qué distancia hay entre la cintura y la cadera, ya para saber exactamente cuando lo empiece a aplicar en una falda. Entonces, desde la línea de la cintura, miren que acá también le amarramos una cintica. Aquí les puse el ejemplo de un adulto, pues para que lo vieran más claramente. Se amarra una cintica en la cintura del niño, se ubica el metro y se mide hasta la parte más sobresaliente de la cola, que se supone que es el sitio donde deberíamos tomar la medida de contorno de cadera. Otra medida es la medida de largo de camisa, como su nombre lo indica. Esta medida a nosotros nos va a decir qué largo de camisa quiero para el niño. Entonces, en el ángulo donde finaliza el cuello, me ubico justamente en ese ángulo donde finaliza el cuello, perdón, y el hombro, empiezo con el metro y le doy el largo deseado aquí como nos está mostrando el ejemplo. El largo de blusa es la misma medida que el largo de camisa, ¿sí? Desde el ángulo, la parte más alta del hombro, pasando por la parte frontal y dando el largo deseado. Como yo les decía, en ropa de adultos lo ideal es tomar el talle, sumarle la altura de cadera y pues así podemos obtener el largo de blusa, según un largo de blusa estándar que llegue hasta la mitad de la cadera, ¿ya? En caso que no tengamos un largo de blusa, ¿sí me explico? Entonces nosotros ya con eso podemos calcular. Le tomamos la medida hasta la cinturita y la cintura hasta la cadera, tenemos ya un largo hasta la parte más protuberante de la cadera. Si queremos que la blusa llegue hasta ahí bien, si queremos que sea menos, pues se le aplica menos del largo de blusa. Bueno, este sería con relación a la temática de la toma de medidas para ropa infantil. Luego vamos a entrar un poco sobre el tema pues de lo que es el fraccionamiento de medidas.